El 14 de septiembre de 2023, a las 7:42 de la mañana, una llamada al 911 sacudió la rutina del Departamento de Policía de Riverstone. La mujer que hablaba con voz temblorosa se identificó como Charlene Bailey. Informó que su hija de 7 años, Madison, había desaparecido durante la noche del apartamento en el complejo residencial Willow Trace. Según sus palabras, la niña se había acostado a las 9 de la noche con un pijama rosado, y a la mañana siguiente, la cama estaba vacía. No había señales de que hubiera salido sola ni ruidos durante la madrugada. En apenas 11 minutos, los oficiales Carla Whitman y Jason Cook se presentaron en el lugar. Charlene los esperaba en la entrada, descalza, sosteniendo una vieja fotografía enmarcada que mostraba a una niña sonriente de cabello claro. Sus ojos, enrojecidos, se mantenían fijos en algún punto indefinido, mientras apretaba el marco como si fuera una prueba irrefutable de la existencia de su hija. El interior del apartamento estaba impecable. No había platos sucios ni ropa fuera de lugar. La limpieza era tan precisa que daba la impresión de no ser vivida, como si todo fuera parte de una exhibición cuidadosamente montada. Incluso el cuarto infantil parecía decorado para una revista. La cama de Frozen perfectamente hecha, los juguetes ordenados por tamaño, los libros alineados en una repisa sin una sola página doblada. Una pequeña chaqueta colgaba de un gancho, con su etiqueta todavía adherida. Whitman y Cook comenzaron su inspección con método y prudencia. A primera vista, no había señales de violencia ni puertas forzadas. Las ventanas estaban cerradas desde dentro, sin indicios de manipulación. Pero con cada paso dentro del apartamento, algo se volvía inquietante. Faltaba el desorden de una casa con niños. Ni una mochila en el suelo, ni calcetines olvidados, ni dibujos pegados al refrigerador. No se escuchaban risas. No se veían rastros de vida cotidiana. Solo una estética congelada en una imagen perfecta y estéril. La oficial Whitman intentó entablar una conversación más profunda con Charlene, quien seguía repitiendo detalles básicos. Madison se acostó temprano. Yo me dormí después de revisar la puerta. Cuando me levanté, ya no estaba. Su tono era plano, sin oscilaciones emocionales, más parecido a una narración aprendida que a un relato espontáneo. Mientras tanto, Cook tomó fotos del lugar y pidió acceso a cualquier cámara de seguridad en el edificio. El administrador del complejo prometió colaborar. Una hora después, ya se había activado el protocolo de desaparición infantil. Las unidades patrullaban los alrededores, revisando parques, paradas de autobús y centros comerciales. El Amber Alert se preparaba para ser difundido. Pero entre los oficiales presentes, la sensación era compartida. Algo no encajaba. Las primeras grietas en la narrativa comenzaban a abrirse. El caso, en apariencia simple, se perfilaba como un rompecabezas más complejo y oscuro de lo que cualquiera hubiera imaginado. Charlene Bailey declaró que había educado a su hija en casa desde su nacimiento, asegurando que nunca la registró oficialmente por desconfianza hacia el sistema. Según sus palabras, Madison no poseía certificado de nacimiento, historial médico, ni estaba inscrita en ninguna escuela. Cuando los oficiales solicitaron fotografías más recientes de la niña, Charlene únicamente ofreció la misma imagen impresa que sostenía durante la llegada de la policía, alegando que evitaba subir fotos a Internet por seguridad. No existía ninguna en su teléfono móvil ni en dispositivos electrónicos visibles en el apartamento. Este detalle, lejos de aportar claridad, intensificó la incertidumbre sobre la existencia de la menor. Los agentes comenzaron entrevistas puerta por puerta en el complejo Willow Trace. Varios vecinos afirmaron conocer a Charlene de vista, pero ninguno podía confirmar haber visto alguna vez a Madison. Una vecina del segundo piso, Loretta Simmons, una jubilada que residía allí desde hacía más de una década, recordó que Charlene solía pasear con una carriola cubierta con una manta espesa, incluso en días cálidos. Según Loretta, jamás escuchó sonidos ni risas provenientes de esa carriola. Inicialmente asumió que el bebé dormía,
pero con el tiempo le pareció extraño. Aún así, nunca preguntó. Las cámaras de seguridad del edificio ofrecieron otro ángulo de la situación. Durante los últimos meses, las grabaciones mostraban a Charlene saliendo del apartamento en solitario. No llevaba mochilas escolares, juguetes, bolsas de compras infantiles, ni interactuaba con otros niños en áreas comunes. Siempre caminaba sola, con paso decidido, pero sin prisa. En los registros del mes anterior, no se encontró ninguna imagen que evidenciara la presencia de Madison fuera o dentro del edificio. La ausencia visual comenzaba a formar una narrativa distinta. La investigación se extendió a los comercios del vecindario. En una farmacia a 3 cuadras del complejo, la encargada confirmó que Charlene era clienta habitual. Sus compras incluían vitaminas infantiles, pañuelos húmedos, cremas para la piel y libros para colorear. Pero nunca se la había visto acompañada de una niña. En una tienda de abarrotes cercana, la situación era similar. Los recibos mostraban productos con temática infantil, pero los testigos no podían confirmar que Charlene hubiera sido vista con una menor. Patrullas se desplegaron en las escuelas primarias y clínicas pediátricas del área. No existía ningún registro médico ni inscripción educativa a nombre de Madison Bailey. Tampoco se allí hallaron vacunas registradas, ni certificados de nacimiento en la base estatal. La ausencia de documentación oficial reforzaba el carácter atípico del caso. Para el mediodía, los agentes encargados del rastreo comenzaron a cuestionar la solidez del testimonio inicial. Aunque la desaparición de una niña seguía siendo la hipótesis formal, el vacío de pruebas palpables abría la puerta a una posibilidad perturbadora: que la menor quizás nunca hubiera existido fuera del relato de su madre. Pese a las dudas emergentes, el protocolo se mantuvo sin modificaciones. Se activó oficialmente el sistema Amber Alert, difundiendo la imagen proporcionada por Charlene a través de medios y redes sociales. Mientras tanto, en el cuartel de policía, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Entre los investigadores, empezaba a instalarse una sospecha que aún nadie se atrevía a expresar en voz alta. Los detectives Sean Mercer y Lisa Feng fueron asignados al caso tras la aparición de múltiples inconsistencias durante las primeras horas de investigación. Ambos contaban con experiencia en desapariciones infantiles, pero coincidieron rápidamente en que este expediente presentaba anomalías inusuales. La habitación de la niña, inspeccionada a fondo por el equipo forense, ofrecía una estética excesivamente pulcra. La ropa infantil colgada en el armario tenía etiquetas intactas. Ninguna prenda mostraba signos de uso o desgaste. Los juguetes, aparentemente seleccionados con intención decorativa, no tenían marcas de manipulación ni suciedad habitual en objetos utilizados por niños. Los libros infantiles estaban alineados con precisión milimétrica, sin dobleces ni manchas, y los crayones dispuestos por color, sin puntas desgastadas ni hojas rayadas a su alrededor. En el botiquín del baño, los agentes hallaron medicamentos exclusivamente destinados a adultos, incluyendo un frasco con antidepresivos prescritos a nombre de Charlene, fechado meses atrás. No había jarabes para la tos, analgésicos pediátricos ni ningún insumo orientado al cuidado infantil. El refrigerador, meticulosamente ordenado, contenía productos básicos, pero ni yogures, jugos, ni alimentos comúnmente destinados a niños. La vajilla mostraba un solo juego de platos y vasos. En el basurero, la revisión de desechos reveló exclusivamente envoltorios de comida preparada y productos de higiene femenina. No se encontró ningún residuo que evidenciara la presencia activa de un menor. A partir de estos hallazgos, Mercer y Feng enfocaron su atención en el perfil psicológico y social de Charlene Bailey. Según archivos del Estado, no tenía empleo registrado desde hacía 3 años y recibía un subsidio por discapacidad mental debido a un trastorno de ansiedad crónica. No se identificaron contactos familiares ni relaciones personales activas. Sus redes sociales, escasas y apenas actualizadas, consistían en publicaciones esporádicas.
muchas de ellas con contenido desconfiado hacia las instituciones, comentarios sobre educación alternativa y enlaces a foros que promovían la crianza autónoma sin intervención estatal. No se observaron fotografías recientes, ni interacciones con comunidades locales. Los informes financieros mostraron una vida austera, con transacciones centradas en supermercados de bajo costo, farmacias y tiendas en línea donde adquiría libros infantiles, objetos decorativos y suplementos vitamínicos. El patrón de compras no sugería convivencia activa con una menor, sino la construcción de una atmósfera cuidadosamente diseñada para aparentar una rutina familiar. Al revisar el historial de búsqueda en su navegador, los investigadores encontraron consultas sobre trámites de homeschooling, derecho a la privacidad en educación doméstica y métodos de evasión del control institucional. También había visitas recurrentes a páginas sobre traumas perinatales y foros de apoyo a madres que habían perdido hijos. La noche de ese mismo día, el Departamento de Policía organizó una conferencia de prensa. El capitán señaló que se trataba de un caso no convencional y solicitó colaboración ciudadana para confirmar avistamientos reales de Madison. Mientras tanto, en los pasillos internos del cuerpo policial, comenzaban a surgir discusiones discretas sobre una posibilidad inquietante: que la niña nunca hubiera estado allí. Durante el segundo registro del apartamento, los agentes incautaron dispositivos electrónicos y documentos personales de Charlene Bailey. Entre ellos se encontraban un ordenador portátil, un teléfono móvil de gama media y varios cuadernos con anotaciones manuscritas. La mujer, aunque cooperativa en apariencia, mostraba una conducta rígida, casi mecánica. Sus respuestas a los cuestionarios eran breves y circulares, evitando entrar en detalles emocionales. Repetía ideas sobre protección y soberanía familiar, con una calma desconcertante. Sus ojos permanecían fijos, sin buscar contacto, y sus gestos eran limitados, como si cada movimiento hubiese sido ensayado. Mientras los dispositivos eran analizados por la Unidad de Delitos Informáticos, llegaron los primeros resultados de la revisión completa del sistema de videovigilancia del edificio, correspondiente a los últimos 4 meses. Ningún registro mostraba la presencia de una niña en los alrededores del apartamento. Tampoco había imágenes de Madison entrando o saliendo del edificio en compañía de su madre. En cada secuencia donde Charlene aparecía, lo hacía sola. Este vacío audiovisual comenzó a adquirir el peso de una evidencia silenciosa. Paralelamente, los registros bancarios ofrecieron otro ángulo del caso. Las transacciones indicaban compras periódicas de productos infantiles, libros ilustrados, peluches, cajas de colores, pero ninguna evidencia de gastos vinculados a una crianza activa. No había pagos a escuelas, ni inscripciones a actividades extracurriculares, ni visitas registradas a centros de salud. Ningún proveedor médico tenía constancia del nombre Madison Bailey. Las búsquedas en bases de datos estatales, municipales y privadas tampoco arrojaron resultados. No existía certificado de nacimiento, historial escolar, ni número de seguridad social correspondiente a la menor. La atención del equipo investigador se centró entonces en la fotografía entregada por Charlene el día del reporte. Fue enviada a análisis pericial para determinar su origen. La imagen presentaba características inusuales, iluminación poco natural, una textura de piel demasiado uniforme y detalles anatómicos ligeramente distorsionados. Los peritos señalaron posibles indicios de manipulación digital o generación sintética. Mientras se aguardaba un informe concluyente, el equipo revisó los archivos del portátil. En una carpeta nombrada My Sweet Girl, se encontraron decenas de archivos, muchos de ellos imágenes de la supuesta Madison en diferentes escenarios: cumpleaños, salidas al parque, actividades escolares. Sin embargo, todas compartían un estilo visual similar, sin marcas temporales verificables ni metadatos coherentes. A nivel interno, los investigadores comenzaron a considerar un cambio de enfoque. La desaparición ya no se percibía únicamente como una cuestión de paradero, sino como una construcción narrativa sin sustento tangible. El interrogante principal mutó.
Ya no se trataba de dónde estaba Madison, sino de si alguna vez había estado. La noche del 16 de septiembre, los detectives convocaron una reunión extraordinaria en la sede policial. En esa sesión se delinearon los primeros pasos para una nueva fase del caso, ya no centrada en una menor desaparecida, sino en la validación o negación de su existencia misma. La investigación entraba en terreno incierto, donde la realidad debía ser verificada como si fuera una sospecha más. El análisis forense de la fotografía entregada por Charlene Bailey confirmó las sospechas preliminares. La imagen había sido generada mediante inteligencia artificial. Los expertos identificaron errores estructurales característicos de modelos sintéticos, como proporciones inexactas en los dedos, artefactos lumínicos poco naturales y anomalías en la textura del cabello. La fecha de creación del archivo original se remontaba a mayo de 2023. No existía ningún rastro de que la imagen hubiera sido escaneada o tomada con una cámara real. Se trataba de un retrato ficticio, creado digitalmente para representar a una niña que no tenía correlato comprobable en el mundo físico. La revisión detallada del contenido del portátil reveló una carpeta central nombrada My Sweet Girl, dentro de la cual se almacenaban más de 40 imágenes, todas con ligeras variaciones de una misma figura infantil. Diferentes peinados, fondos, vestimentas y situaciones cotidianas. Los archivos llevaban nombres como primer día de escuela, visita al zoológico o regalo de cumpleaños de la abuela. Ninguna de las imágenes mostraba interacción con adultos reales ni lugares verificables. Acompañando el material gráfico se encontraron varios documentos en formato PDF, que imitaban cuadernos escolares, registros de asistencia y cartas dirigidas a supuestos docentes. Todos estaban redactados con un estilo uniforme y sin sellos oficiales. Eran productos digitales, cuidadosamente diseñados para simular una vida infantil inexistente. Además, el historial del navegador evidenciaba búsquedas sobre cómo generar retratos con inteligencia artificial, crear documentos escolares creíbles y construir álbumes digitales. También aparecían visitas frecuentes a foros donde se discutían métodos de crianza fuera del sistema formal, junto con publicaciones sobre maternidad solitaria y rechazo a las instituciones. El volumen y la precisión de los archivos no indicaban un impulso improvisado, sino un proceso sostenido en el tiempo, planeado y ejecutado con meticulosidad. Todo sugería que Charlene Bailey no se había limitado a mentir, sino que había construido deliberadamente una realidad alternativa en torno a una hija que no existía. Los investigadores descartaron rápidamente el móvil económico. No había evidencias de que la mujer hubiese utilizado la historia para obtener beneficios materiales adicionales. Sus ingresos procedían de subsidios legales, y no había registros de campañas, donaciones o intentos de captar atención mediática previa a la denuncia. La hipótesis principal se inclinaba hacia una necesidad psicológica profunda, la construcción de una identidad maternal que llenara un vacío. No obstante, el nivel de elaboración técnica sorprendió incluso a los agentes más experimentados. La fiscalía fue notificada. El caso, inicialmente clasificado como desaparición infantil, cambió oficialmente de naturaleza. Ahora se trataba de una denuncia falsa con indicios de trastorno psicológico subyacente. Paralelamente, se solicitó acceso a los registros médicos anteriores de Charlene, con autorización judicial. La respuesta llegó al día siguiente, proveniente del Hospital Regional de Amarillo. En 2014, Charlene Bailey había sufrido la pérdida de un embarazo en el 7º mes de gestación. El nombre previsto para la niña constaba en el expediente: Madison. Esta información marcó el inicio de una nueva etapa en la investigación. El 19 de septiembre, los detectives Lisa Feng y Sean Mercer viajaron a Amarillo para entrevistar a Yvonne Bailey, madre de Charlene. La visita tenía como objetivo verificar los antecedentes médicos y familiares relacionados con la pérdida gestacional reportada en 2014. Yvonne los recibió con disposición contenida. Confirmó que su hija había estado embarazada ese año
y que la gestación terminó abruptamente en la semana 29, debido a una complicación obstétrica severa, una complicación médica severa que derivó en la pérdida del embarazo. La niña, según los registros hospitalarios, ya tenía nombre asignado: Madison Ellis Bailey. Tras el parto, Charlene rechazó cualquier tipo de acompañamiento psicológico. No aceptó asistencia pastoral. Se negó a organizar un funeral y pidió que no se le notificara a ningún otro familiar. Durante semanas permaneció en casa de su madre, sin apenas hablar, hasta que finalmente se mudó sin aviso previo a otro estado. Desde entonces, Yvonne no había vuelto a verla en persona. Solo mantenía contacto esporádico mediante correos electrónicos breves y distantes. Nunca mencionaba a la niña, ni al pasado, ni compartía detalles de su vida cotidiana. Para Yvonne, el dolor no resuelto de su hija se había transformado en una ausencia cerrada e inexpugnable. La documentación médica obtenida del hospital regional corroboraba todos los datos: diagnóstico, procedimientos, negativa de tratamiento psiquiátrico y ausencia de ceremonia funeraria. Las notas de la trabajadora social que la atendió en ese momento indicaban un alto nivel de negación emocional y resistencia activa a cualquier tipo de intervención externa. El expediente también revelaba que Charlene había presentado antecedentes de ansiedad crónica y un patrón de aislamiento progresivo desde la adolescencia. En paralelo, el equipo en Riverstone profundizó en la actividad digital de Charlene en foros especializados. Los análisis mostraban un patrón reiterado de publicaciones relacionadas con la idea de criar a un hijo fuera del sistema, evitar el registro civil, proteger la intimidad familiar y escapar del control institucional. En sus comentarios, Charlene expresaba desconfianza hacia escuelas públicas, servicios sociales y pediatras. Abogaba por un modelo de maternidad absoluta, sin interferencias externas ni formalidades legales. Estas ideas eran coherentes con el universo que había construido digitalmente en torno a la figura de Madison. El equipo técnico también identificó correos electrónicos enviados desde la cuenta principal de Charlene a diferentes plataformas de generación de imágenes por IA. Entre los asuntos destacados figuraban solicitudes de asistencia para crear retratos realistas de niñas de entre 6 y 8 años, así como consultas sobre cómo simular progresión de edad en fotografías. Además, se detectaron búsquedas frecuentes con términos como crear recuerdos sin fotos reales y generar álbum familiar sin familia. Con estos elementos, la investigación fue oficialmente reclasificada. Ya no se trataba de una desaparición, sino de un caso de construcción ficticia sostenida por un trastorno psicológico no tratado. La Fiscalía solicitó una evaluación psiquiátrica judicial. Fue designado el Dr. Ellis Hayden, especialista en trastornos delirantes persistentes. Su análisis marcaría la transición de una investigación policial a una consideración forense sobre salud mental y responsabilidad penal. El Dr. Ellis Hayden, perito psiquiátrico con amplia experiencia en procesos judiciales, inició la evaluación de Charlene Bailey a partir del 22 de septiembre. Durante 4 sesiones estructuradas, observó un patrón mental rígido, sin signos de desorganización cognitiva general, ni afectación del juicio en áreas externas al núcleo de su delirio. Charlene respondía con coherencia, mantenía una narrativa estable, articulaba sus pensamientos con precisión y mostraba conocimiento de los procedimientos legales en curso. Sin embargo, cada vez que el foco recaía sobre Madison, sus afirmaciones se volvían inflexibles. Mantenía la firme convicción de que su hija existía, más allá de cualquier respaldo documental o institucional. La conclusión del Dr. Hayden fue clara. Charlene presentaba un trastorno delirante persistente, centrado exclusivamente en la figura de su hija no nacida. Este tipo de patología se caracteriza por una construcción fija no compartida, mantenida sin crítica interna, pero sin deterioro global del funcionamiento psíquico. La paciente sabía que las autoridades
No encontraban rastros de Madison. Comprendía que las pruebas técnicas desmentían sus afirmaciones, pero reinterpretaba cada hecho a través del filtro de su creencia. Para ella, Madison existía en un plano más allá de los documentos y registros. Era real porque así lo sentía, porque así debía ser. El informe pericial destacó que, pese a su condición clínica, Charlene comprendía la ilegalidad de sus acciones. Había mentido de manera consciente al realizar la denuncia. Había fabricado pruebas sabiendo que no correspondían a hechos reales y había activado mecanismos públicos de emergencia bajo una premisa falsa. Su delirio, aunque estructurado, no anulaba su capacidad de entender consecuencias. Por ello, no era inimputable. Esta distinción resultó crucial para la Fiscalía del Condado, que procedió con la imputación formal. Las acusaciones incluyeron la presentación de denuncia falsa, obstrucción a la investigación policial y uso indebido de los servicios de emergencia. No se formularon cargos por secuestro o maltrato infantil, dado que la figura central del caso, la niña, no tenía existencia comprobada. Al mismo tiempo, se solicitó que el juicio considerara el contexto clínico, sin excluir la responsabilidad penal, pero incorporando medidas de atención psiquiátrica obligatoria. El caso de Madison Bailey fue cerrado oficialmente por el Departamento de Policía de Riverstone. Se retiró la alerta Amber. Se notificó a las agencias federales y se desactivaron las búsquedas abiertas. La historia, que en un principio movilizó recursos como si se tratara de una desaparición convencional, adquiría ahora otro tipo de dimensión. La de un duelo no elaborado, una maternidad interrumpida y una construcción mental sostenida a través de los años. La rueda de prensa organizada para anunciar el cierre del caso generó una amplia repercusión. Medios nacionales abordaron el tema como ejemplo de los límites entre enfermedad mental y responsabilidad legal. Charlene Bailey dejó de ser tratada como madre víctima para ser considerada autora de un engaño deliberado, aunque mediado por una estructura patológica. El proceso judicial quedaba ahora en manos del sistema, donde debía definirse el alcance de su culpa y el tratamiento de su condición. Las audiencias judiciales comenzaron en diciembre de 2023 en el Tribunal del Condado de Riverstone, bajo la presidencia del juez Alton Liddell. El proceso se desarrolló en una sala con presencia moderada de medios, observadores legales y personal clínico. El fiscal del distrito presentó un expediente amplio y detallado, compuesto por más de 100 pruebas materiales y digitales. Entre los elementos más relevantes se encontraban 43 imágenes generadas por inteligencia artificial, clasificadas por escenarios y fechas ficticias, así como documentos escolares falsificados, registros de navegación en línea y transcripciones de correos electrónicos dirigidos a plataformas de generación gráfica. Los detectives Sean Mercer y Lisa Feng declararon como testigos técnicos. Explicaron el procedimiento de análisis digital, la recuperación de metadatos y la interpretación de patrones de conducta en línea. Expusieron cómo cada elemento hallado en los dispositivos de Charlene Bailey se integraba en una estructura narrativa sin anclaje con la realidad verificable. Según sus declaraciones, la producción de pruebas falsas se desarrolló a lo largo de varios meses previos a la denuncia, con un grado de planificación y coherencia que excluía el impulso momentáneo. Los documentos presentaban continuidad interna, simulando el paso del tiempo y el crecimiento de una menor que nunca existió. Durante el segundo día de audiencia, Yvonne Bailey subió al estrado. Su testimonio fue clave para reconstruir el origen emocional de la historia. Relató la pérdida gestacional sufrida por su hija en 2014, la negativa de Charlene a recibir ayuda, el aislamiento posterior y el corte casi total del contacto familiar. Explicó que, aunque había intentado acercarse en distintas ocasiones, siempre encontró rechazo o evasivas. Su voz se mantuvo firme, sin expresiones dramáticas, enfocada en transmitir hechos y consecuencias. Su participación no pretendía defender ni condenar, sino ofrecer contexto humano a una conducta incomprensible. El doctor Ellis Hayden,
también declaró. Su intervención se centró en los resultados de su pericia psiquiátrica. Detalló los criterios diagnósticos del trastorno delirante persistente, describiendo cómo la convicción sobre la existencia de Madison había estructurado la identidad de Charlene durante casi una década. Subrayó que, pese a su condición, la acusada mantenía intacta su comprensión de la ilegalidad de sus actos. Añadió que el delirio no le impedía reconocer que su conducta provocó consecuencias reales para las autoridades y la comunidad. Su diagnóstico no constituía una eximente legal, pero sí un factor explicativo del móvil no instrumental de los hechos. La defensa, liderada por la abogada Simona Hughes, adoptó una estrategia de reconocimiento parcial. No negó los actos imputados, pero argumentó que se trataba de un caso excepcional en el cual el origen patológico debía ser considerado como eje interpretativo. Sostuvo que su clienta no actuó por fraude, manipulación o búsqueda de beneficios, sino como producto de un duelo no resuelto que degeneró en una realidad paralela. Solicitó al tribunal que valorara esta dimensión psicológica al momento de dictar sentencia. El juez Liddell no admitió la inimputabilidad, pero autorizó la presentación de informes clínicos como parte del proceso. La causa quedó lista para sentencia. El 12 de enero de 2024, Charlene Bailey compareció ante el juez Alton Liddell para la audiencia de lectura de sentencia. La vista se celebró a puertas cerradas, en una sala reducida, con presencia limitada de medios y representantes de las partes. El tribunal había recibido todos los informes, peritajes y testimonios, y debía ahora decidir una sanción que reflejara la gravedad del engaño sin ignorar las circunstancias clínicas subyacentes. La posición del Ministerio Público se mantuvo firme. La actuación de Charlene activó recursos estatales, movilizó cuerpos de emergencia, generó alarma pública y desvió la atención de casos reales. El fiscal argumentó que la inexistencia de una víctima física no minimizaba el daño institucional ocasionado. Según su exposición, la única respuesta legítima era una condena ejemplar que ratificara la responsabilidad individual incluso en contextos de vulnerabilidad mental. Por su parte, la defensa reiteró que su representada no obtuvo provecho económico, ni persiguió notoriedad, ni expuso a otros a riesgo alguno. Señaló que la denuncia falsa no fue fruto de cálculo, sino de un impulso derivado de una estructura delirante consolidada durante años. Reclamó una sanción proporcional, basada en medidas de tratamiento y reinserción, no en retribución punitiva. Solicitó al juez que la pena contemplara el acceso a programas terapéuticos obligatorios, evitando el encarcelamiento, al entender que éste solo agravaría el cuadro clínico. El juez Liddell inició su lectura destacando la singularidad del caso. Reconoció que el proceso no enfrentaba a una delincuente tradicional, ni a una simuladora cínica, sino a una persona atrapada en una narrativa interna construida para sobrevivir a una pérdida. Sin embargo, subrayó que el dolor, por profundo que sea, no legitima la fabricación de hechos, ni la activación de estructuras públicas sobre bases falsas. Indicó que la sociedad no puede funcionar si el umbral entre lo real y lo imaginado se diluye hasta el punto de afectar a terceros. La ley, afirmó, no exige perfección emocional, pero sí límites de conducta. El tribunal dictó sentencia: 2 años de prisión condicional, bajo régimen de libertad vigilada, con obligación de tratamiento psiquiátrico continuo, supervisión médica trimestral y restricción parcial del uso de Internet, especialmente de servicios de generación de contenidos digitales. Además, se impuso una multa de $3,000, con posibilidad de fraccionamiento según su situación económica. Charlene quedaba sujeta a controles regulares por parte del centro Panhandle Mental Health Alliance, debiendo presentar informes de evolución psicológica y participación en sesiones terapéuticas grupales. En su conclusión, el juez sostuvo que la sanción no buscaba castigar el dolor, sino marcar un límite entre la interioridad subjetiva y el espacio público. El caso, añadió, debía servir como advertencia sobre los peligros de la soledad no tratada y las ficciones sostenidas como refugio. El expediente se cerró formalmente ese mismo día.
El nombre de Madison Bailey fue archivado como una figura legalmente inexistente, símbolo de una historia que nunca ocurrió, pero cuyas consecuencias fueron profundamente reales. En la primavera de 2024, Charlene Bailey fue trasladada a Amarillo bajo un programa de residencia supervisada. Su madre, Yvonne Bailey, aceptó ser responsable subsidiaria dentro del esquema de acompañamiento clínico exigido por el tribunal. El acuerdo incluyó seguimiento médico obligatorio, sesiones semanales de psicoterapia y monitoreo digital restringido. Charlene no podía acceder a Internet de forma autónoma, ni utilizar dispositivos sin supervisión. Su entorno fue deliberadamente limitado para reducir estímulos asociados con la elaboración de realidades virtuales. La habitación infantil, recreada en su antiguo apartamento de Riverstone, no fue desmontada. La policía había documentado cada objeto, fotografía y archivo digital antes del cierre del procedimiento penal. Sin embargo, el lugar permanecía intacto. En la nueva residencia, Yvonne habilitó una habitación de uso común, pero Charlene no solicitó reconstruir el espacio de Madison. Tampoco pidió llevar juguetes, libros ni imágenes. Según los informes clínicos, no fue un signo de superación, sino de congelamiento psíquico. La idea de la niña persistía como parte estructural de su identidad, pero ya no requería representación física. Para los especialistas, eso no implicaba recuperación, sino desplazamiento interno del delirio. Las sesiones terapéuticas revelaron un patrón complejo. Charlene asistía puntualmente, cumplía con los ejercicios propuestos y respondía con cortesía, pero evitaba entrar en contenidos emocionales profundos. Cuando se abordaba el núcleo de la fantasía, su lenguaje se volvía evasivo. No negaba el diagnóstico ni cuestionaba la sentencia, pero insistía en que la existencia de Madison no dependía de papeles ni de la aprobación del sistema. En una de las sesiones, según consta en los registros del equipo clínico, expresó que Madison no era una mentira, sino una parte que no se puede sacar sin romper lo que queda. Esa frase fue interpretada como un reflejo directo del conflicto no resuelto entre la aceptación de la realidad y la necesidad de mantener una conexión simbólica con la hija perdida. En los círculos jurídicos y psiquiátricos, el caso de Charlene Bailey generó múltiples debates. No se trataba de un fraude clásico ni de un trastorno psicótico mayor, sino de una manifestación atípica de duelo patológico sostenido a través de medios digitales. La utilización de herramientas tecnológicas para construir una biografía imaginaria marcó un precedente. Varios artículos académicos y paneles de discusión incluyeron el expediente en estudios sobre los límites entre construcción identitaria y falsedad penalizable. La habitación original de Madison, en Willow Trace, fue cerrada con llave por la administración del complejo. A petición de Yvonne, nadie volvió a entrar. No se ordenó su desmantelamiento. Los objetos permanecen donde fueron colocados. Los libros alineados, los muñecos intactos, la cama tendida con sábanas temáticas. No hay polvo, pero tampoco vida. El espacio funciona como un vestigio de una historia vivida solo en la mente de una mujer. No tiene visitantes, no recibe luz natural, no cambia con el tiempo. Es, en esencia, un memorial sin cuerpo, un símbolo persistente del duelo y del vínculo emocional que marcó profundamente a su madre. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar.
Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.